Los tracios habitaron el territorio de la actual Bulgaria en la Edad de Bronce y nacieron personajes como Espartaco, Orfeo, Dionisio, etc. En el siglo VII a.C. se forman las primeras colonias griegas y en el siglo I los romanos ocupan el territorio de la actual Bulgaria y lo dividen en dos provincias, Tracia y Misia. Siglos más tarde, desde el norte de Europa llegaron varias tribus eslavas. Poco tiempo después llegaron los búlgaros. En el siglo VII, bajo el mando del Khan Asparú, cruzaron el Danubio y se unieron con los eslavos. Así se forma la comunidad de eslavos y búlgaros que da lugar a la fundación de un estado en el 681, Bulgaria. Comenzamos nuestro viaje por la capital de Bulgaria, Sofía, y de allí nos vamos a dirigir hacia Veliko Turnovo, donde visitaremos el pueblo de Arvanasi. Seguimos luego hacia Bogentri y Gavrovo, para luego continuar hacia Kazanlak. Desde allí nos dirigimos a Plovdiv, donde también visitaremos el monasterio de Vaishkovo. Regresamos a Plovdiv y por último retornamos a Sofía y terminamos el viaje. Comenzamos entonces en la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria. Llegados a Sofía, nos instalamos en el Hotel Princess. Y allí nos encontramos con el grupo con el que vamos a realizar nuestra gira por la República de Bulgaria. La iglesia de Bojana se encuentra en el barrio Bojana de Sofía y es uno de los monumentos más importantes de la Edad Media que ha sido incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio Cultural y Natural Mundial. Primero han construido esta parte hasta las piedras aquí y esta parte la han construido en el siglo XI, año más o menos aproximadamente año 1100. Ya después ampliaron la iglesia y construyeron la segunda parte, que es de ladrillos y de piedras de río. Ya se ve. Y estos adornos, por ejemplo la cerámica es típica. Ha escrito: yo, esclavo de Dios, pinté estas pinturas en el año 1259. Y la primera parte normalmente era dedicada a Jesucristo. La segunda parte aquí era dedicada toda. Cuando entramos vamos a ver escenas de la vida de San Nicolás. De la historia de la vida de San Nicolás es un fresco de 1259. Del mismo fresco, los tres estrategas agradecen a San Nicolás. Y también este detalle del descendimiento al infierno. Jesucristo entre los letrados, el zar Constantino Asentí y su esposa la zarina Irina. Y ya al mediodía comemos en un típico restaurante de Sofía. Atravesando el puente de los Leones, que cruza el río Maritsa, nos dirigimos hacia la ciudad vieja. Frente al mercado central que ya vamos a visitar, nos encontramos con una mezquita del año 1577. Pero esta hacen culto en ella normalmente. Es del siglo XVI, la han construido en el año 1577. Es un arquitecto turco.
Sobre la entrada del mercado central está puesto el escudo de Sofía que dice: crece, pero no envejece. El edificio está construido en el estilo Secesión en el año 1909. Igual a sinagoga de una ciudad española, porque nuestros judíos aquí han sido separaditas, que han venido de España y están a hablar un antiguo español. Y así seguimos nuestro recorrido a pie por las calles de Sofía. Y así llegamos a la moderna Catedral Católica. Y fue abierta este año, es nueva, antes había una vieja, el 21 de mayo. Pero la ha puesto la piedra principal del antiguo Papa, ahí tiene un monumento pequeño, Juan Pablo. Esta es una entrada al metro de Sofía. Oye, aquí estamos en el pleno centro de la ciudad. Esta plaza que está aquí se llama la Plaza de Independencia y esta es la figura de Santa Sofía. Anteriormente se encontraba la estatua de Lenin. Pero esta figura de Santa Sofía fue puesta aquí en el año 2000. La iglesia de Santa Dominga en la época de los turcos fue convertida en una mezquita. A lo lejos se puede apreciar el seminario. Y aquí nos encontramos con la Casa de Gobierno de Bulgaria. Y sobre el lado izquierdo, lo que fue la sede del Partido Comunista, hoy es la Cámara de Diputados. Esto aquí también es una iglesia, pero como están a ver, se quedaba casi dentro en la tierra, sin ventanas, sin luces, sin campanario, porque está construida, es como un ejemplo como se construían las iglesias durante el yugo turco. Abajo, dentro en la tierra, cavaban la tierra, propiamente cavaban la tierra para los hacer mayores. En la época de los turcos, por ejemplo, una iglesia no podía estar más alta que un hombre encima de un caballo. Vamos a ingresar al interior de la iglesia de Santa Petka Samarjiska. Sofía, capital del Imperio bizantino o romano.
Entonces el príncipe de Kiev la ha hecho esta iglesia Santa Sofía porque así quería decir nosotros somos independientes. En el siglo VII la Iglesia cristiana ya fue un factor muy poderoso y era impensable el progreso de un pueblo bárbaro. Esta cuestión histórica ha provocado uno de los pasos más importantes en la historia de Bulgaria, la conversión al cristianismo, que fue promovida por el zar Boris y realizada por sacerdotes que vinieron de Constantinopla. Con el cisma entre Roma y Constantinopla, Bulgaria queda en la parte ortodoxa. En el año 863, un discípulo de los dos hermanos Cirilo y Metodio crean el alfabeto cirílico. La iglesia de San Jorge, la Rotonda, es un monumento arquitectónico antiguo, el mejor conservado de Sofía. Es parte de un edificio con destinación desconocida construido a finales del siglo IV, durante el tiempo del emperador Constantino el Magno. Desde el siglo X ha sido convertido en templo cristiano. En 1989 fue convertida en museo y en 1998 fue restablecida como actual templo patronal del ejército búlgaro. Dentro en algunas de las pinturas se guardan pinturas de 22 profetas, en que se supone que en aquella época cuando la construyeron era para bautizar toda la población aquí de la ciudad de Sofía. Y después en la época de los turcos fue construida, convertida en una mezquita, la llamaban la mezquita de la Rosa. Pero después en los años 60 cuando la han hecho de nuevo iglesia, entonces quitaron todos estos frescos del Corán y debajo aparecieron algunos que eran de la antigua iglesia cuando fue construida. En su interior tiene conservadas 5 capas de pinturas murales que datan de los siglos X al XVI, con valor artístico excepcional. Estas son ruinas romanas. Son ruinas romanas. Ah, romanas. Cuando han entrado aquí los romanos en el año 46, después de Jesucristo, han construido una grande ciudad que existía hasta el siglo V después de Jesucristo. Y entonces han hecho una calefacción central, por ejemplo, no sé si han notado dentro de la iglesia había unos agujeros, esto pasaba por unos tubos agua caliente de los fuentes minerales que hay aquí en Sofía, porque hay varias fuentes minerales y unos son con agua caliente para calentar los edificios públicos. Seguimos caminando por la ciudad de Sofía y nos dirigimos ahora hacia el parque más antiguo de la ciudad. Con los bombardeos de los americanos y de los ingleses. Allá al fondo alcanzamos a divisar el Teatro Nacional Iván Vazov, construido en 1907 bajo el proyecto
de los arquitectos vieneses Elmer y Fellner. Después de un incendio de 1923, el edificio quedó casi destruido y su reconstrucción se debe al proyecto del profesor Julfer de Dresden. Fue construido en 1881 por un suizo llamado René Neste. Hoy en día actualmente tenemos más de 600 parques y jardines. Tenemos 5 grandes parques, el Parque Central y después Sur. Y llegamos ahora a lo que fuera el Palacio Real, hoy convertido en galería de arte. Este banco fue construido durante el periodo comunista y se encuentra frente a la Plaza Mayor y a la Galería de Arte. San Nicolás está construida en el año 1912 por un arquitecto ruso, Pomerantsev. El estilo es típico popular ruso del norte de Rusia, normalmente de la ciudad de Nizhny Novgorod. Ahora la propia iglesia por fuera con las cúpulas doradas, con esta forma de cebolla, es más bonita que por dentro. Nos dirigimos ahora hacia el templo monumental San Alejandro Nevsky. Iglesia de Santa Sofía, que ha dado el nombre de la ciudad. Es la segunda más vieja después de la rotonda de San Juan, donde hemos estado. Frente a la fachada meridional de la iglesia Santa Sofía, que es la que le dio el nombre a la ciudad, está el monumento al soldado desconocido, con los huesos de soldados caídos para Bulgaria y con tierra de todas las partes del país. Y ahora sí estamos frente a San Alejandro Nevsky, que fue elevado en honor a los caídos para la liberación de Bulgaria y más tarde proclamado Catedral Patriarcal. Veamos ahora su interior. Desde 1965, la cripta es una pinacoteca con íconos, pinturas murales, vasos sagrados, estampados y manuscritos del período de los siglos IV al XIX, ejemplos únicos del arte antiguo y renacentista. En el campanario del templo hay 12 campanas fundidas en Tula y en Moscú, la más grande de las cuales tiene un diámetro de 3 metros y pesa 11 toneladas y media. Como estilo arquitectónico,
pertenece a las basílicas bizantinas cruciformes y tiene una longitud de 73 metros y medio, un ancho de 55 metros y un alto de 52 metros. Veliko Turnovo es una de las poblaciones más antiguas de Bulgaria y fue fundada en el cuarto milenio antes de Cristo, por lo que se considera heredera de una cultura milenaria prehistórica. Los edificios medievales que hoy quedan fueron totalmente reconstruidos después que los turcos arrasaran la ciudad. Fue la capital del Segundo Imperio Búlgaro entre 1185 y 1393. Y ahora vamos camino hacia Veliko Turnovo. Desde el último piso del Gran Hotel Veliko Turnovo tenemos estas maravillosas vistas de la ciudad. Comenzando el paseo por la ciudad, pasamos frente al ayuntamiento y también frente al edificio de correos. Nos dirigimos hacia el castillo y la iglesia patriarcal. Turnovo ha sido capital de Bulgaria, capital medieval de Bulgaria, la cuarta capital de Bulgaria medieval. Antes de esta ciudad había unas 3 otras, como la ciudad de Pliska, de Preslav, que también se encuentran aquí en Bulgaria del Norte, y la ciudad de Ohrid, que actualmente ahora se encuentra en Macedonia. Este es el Valle de los Negociantes, ya que allí se reunían negociantes de Dubrovnik, Génova, Venecia, etc. Al fondo vemos la iglesia patriarcal. Y de este otro lado era el Valle del Pueblo. Y en el Valle del Pueblo, esta torre era la denominada Puerta del Pueblo. El conde de Flandes, Balduino, que después se proclamó emperador y fue el primer emperador de Bizancio, fue derrotado por el rey búlgaro Iván Kaloyan II y fue encerrado hasta su muerte en esta torre, de ahí el nombre de Torre de Balduino. Y atrás divisamos más claramente la iglesia patriarcal. Nuestro pueblo, los búlgaros, vienen desde Asia, pero eran europeos. Principalmente venían de una región que se llamaba Balcaria y de ahí viene el nombre Bulgaria, que ahora, hoy en día, se encuentra en Afganistán. Aquí, por ejemplo, al norte, hasta el río de Danubio son 100 kilómetros, más o menos, desde aquí de la ciudad de Veliko Turnovo. Estas tierras en aquella época eran romanas, y cuando ha llegado uno de los primeros khanes, porque no eran zares, ha llegado aquí en 681, y nosotros contamos que esto es la data del nacimiento del pueblo búlgaro aquí en estas tierras. Por tanto, hace 25 años atrás hemos celebrado 1300 años del Estado búlgaro.
Ahí al fondo tenemos la Universidad de Veliko Turnovo, que tiene 3.500 estudiantes. En 1277 aquí se fundó la primera universidad medieval búlgara. Ahora vamos a ingresar al Palacio Real, y esta es una reconstrucción de sus murallas. Aquí abajo podemos apreciar la parte original. Esta es la entrada principal del Palacio Real. Como también estaba amurallado, es como un castillo dentro del gran castillo. En la época medieval era el Palacio Real. Tenía aproximadamente 2.700 metros cuadrados. También tenía unas murallas como si fuese castillo dentro del castillo. Aquí donde estamos era la sala central, por ejemplo. Sí, ya se ve. Tenía 13 por 26 metros y aquí recibían los otros reyes y los emperadores del Imperio Romano, del Imperio Bizantino. También había una iglesia de Santa Paraskeva. Ahí están la entrada principal y al fondo se ve también el altar de la iglesia. También había cocinas, dormitorios para el rey y la reina. También había una guardia especial de hombres. Durante las excavaciones se encontraron más de 20 iglesias y esta era la iglesia principal del patriarca. Tenía una altura mayor a la del Palacio del Rey, ya que el poder religioso era superior al poder laico. La iglesia fue reconstruida en el año 1981. Esta pintura fue terminada en 1986 y el pintor dejó en ella su autorretrato. Ahí lo podemos apreciar con un libro en la mano. Y esta otra representa la llegada de los hermanos Cirilo y Metodio y sus 5 discípulos a Bulgaria, que se salvaron de la masacre en la República Checa por ser hijos de aristócratas. Fueron los creadores del alfabeto cirílico. De allí que el 24 de mayo se celebra el Día de la Cultura y del Alfabeto Búlgaro. Y esta escena representa el día de San Demetrio, cuando se abortó aquella rebelión que hizo a Veliko Turnovo, capital de Bulgaria. Y aquí tenemos a uno de los más poderosos reyes, Iván Kaloyan II, que en el año 1205 derrotó a los cruzados e hizo prisionero al emperador Balduino. Y este es el rey Juan Alejandro, que tiene un libro entre sus manos, lo que demuestra la importancia que se le daba a la cultura en esa época. También de esa época se han encontrado evangelios que luego fueron llevados por los ingleses a su país. Y por último tenemos la representación de la Virgen con el niño. La ciudad de Veliko Turnovo se encuentra ubicada entre las colinas de Zarevets o de los Zares y de Trapesica, que están separadas por el río Yantra y en cuyas cumbres residían los zares, la nobleza y el alto clero. El resto de la población, protegida a su vez por unas murallas, residía en las riberas del río. Dejamos atrás ahora el castillo en el monte Zarevets y nos dirigimos hacia la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y ya vamos a entrar a los jardines que se encuentran delante de la iglesia. El rey búlgaro Iván Kaloyan II
que combatió a los cruzados, firmó una alianza con el entonces Papa en Roma, Inocencio III, y desde 1205 a 1231 Bulgaria fue católica. En ese entonces se construyó esta iglesia dedicada a San Pedro y San Pablo. Pero las únicas pinturas del siglo XIII, de 1221, son estas pequeñas pinturas aquí en el arco. Son tres santos, Simón, Aviv y Guri, que se han quedado de aquella época. Después todo el resto de las pinturas que están a ver ustedes data del año 1441. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el pintor esta vez ha dejado su nombre, y aquí en esta pintura, por ejemplo, aquí no se ve en la pared, pero ha escrito: yo, Nicolás, pinté estas pinturas en el año 1441. En 1693, Bulgaria es tomada por los turcos, y al patriarca búlgaro lo mandaron aquí, donde existía un complejo de monasterios. Aquí fue donde escondió en las paredes de esta iglesia toda la biblioteca real, pensando que los turcos, al ser una iglesia católica, no la iban a destruir. Después del dominio turco, que duró 5 siglos, fueron dominados por los griegos. No existía en esa época una iglesia independiente, sino que dependía del patriarcado griego. En el año 1835, los griegos encontraron la biblioteca real y en solo 3 días la quemaron totalmente. Y aquí tenemos representado a San Juan de Rila, que es el mayor santo búlgaro y es el protector de Bulgaria. Y aquí en el arco tenemos representado el árbol genealógico de Cristo. Aquí está pintado San Gabriel, pero como un sabio con papeles en la mano. Y esta iglesia en 1913 ha sufrido un gran terremoto. Se cayeron casi todos los frescos. Esto es que lo han recuperado y lo han colado de nuevo a la pared los especialistas, pero antes estaba en el Museo Histórico de la ciudad. Los colores ya son más oscuros, la técnica que por ejemplo hemos visto, ya las pinturas por dentro ya se han perdido, no son tan bonitos como estas que estaban aquí dentro, porque están pintados ya en la época de yugo turco, y en aquella época ya se ha perdido esta escuela de pintores medievales que existía aquí en Bulgaria. Dejamos atrás la iglesia de San Pedro y San Pablo para dirigirnos ahora hacia la iglesia de San Jorge. Esta es la puerta de entrada de la iglesia de San Jorge, que tiene una cerradura que lleva esta inmensa llave. Esta es la iglesia de San Jorge. Съществувала през Средновековието, разрушена при нашествието. Ha existido durante la época medieval, pero fue destruida después. Y fue construida de nuevo en la segunda mitad del siglo XVI. Y en esta iglesia han organizado una rebelión los búlgaros contra los turcos. Fue destruida de nuevo después de esta rebelión. И в 1600 титулите Параскевии 1616 устояват този храм los donantes и заплащат за строителството му. y Irina, los que han dado dinero para la construcción, Според че les han dejado los nombres aquí en las paredes. се
без външна архитектурна украса, La без iglesia, стол. como ha sido construida durante la época de los turcos, la han construido en un patio donde por fuera no tenía ninguna arquitectura para que no se note que es una iglesia. Нямаме Que así право. mandaban los turcos en aquella época. No tenían derecho de hacer una cúpula, no tenían derecho de poner una cruz por fuera, exterior. Esta primera iglesia construida en la ciudad de Velikotrano después de la llegada de los turcos. И тази църква е била разрушена. Pero aquí no han salido los nombres de los pintores. En ningún sitio ellos no han dejado sus nombres. Está pintada según el canon ortodoxo, pero con escritas griegas. Константин и Елена. Constantino y Elena están aquí. Aquí son las mujeres mártires, aquí a la izquierda. Отгоре е много се Esta es la bendición de Nuestra Señora. И в тази е Y изобразена allá с encima, casi en la cúpula, es la última cena. Да. Свети Георги, патрона на храма, San Polo, que es el patrón de и la Севия iglesia. почти до ултара, Está casi cerca del altar. да Троица, La Santísima Trinidad también, una pintura bonita. и изображение на Y вертикални encima está el Espíritu Santo. Los Отеца dos lados son los apóstoles, el Padre, и Сина, el Hijo mártir. който от Por двете tanto, страни empezando por ahí verticalmente, es la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra Señora embarazada. Por tanto, ella está pintada embarazada. Normalmente ella siempre está pintada con el pequeño Jesucristo en las manos y nunca así como en esta pintura. En la época turca, la primera parte en la que nos encontramos era para los hombres. Nos dirigimos ahora hacia la segunda parte, perteneciente a las mujeres. на притвора, тук е Y Мишелското de la отделение. parte oeste, porque aquí era la parte femenina, la entrada de la iglesia también ha sido el juicio final. Esta escena es la escena del juicio final. Un gran pintor que ha pintado toda esta iglesia. Невероятно Esta es красива. la creación del mundo y ahí encima es la boda de Caná.